ponerse realmente en sus sentimientos es lo que nos ha faltado en todas estas instituciones oficiales para comprender el levantamiento de barreras. ¿Qué se hace desde el lado oficial? Se inventan estereotipos, como que los adultos comen primero, que toda la comida va para un padre obeso y perezoso, mientras sus niños mendicantes están al lado, como el rico Epulón y Lázaro, esa imagen que todavía tenemos bíblica. Entonces repiten, y sobre todo los funcionarios públicos, esa leyenda negra de que los niños se mueren porque los adultos se comen los... No, no pasa eso. Hay que ir de una manera más compleja a entender. Kuchima Hakuchima, palabra portadora de noticia. Conversaciones con Wilder Guerra. Hola, Weidler. Es un enorme gusto, una alegría muy grande dar seguimiento a nuestro Puchimahachi. En esta ocasión, la conversación la quisiéramos focalizar en los temas de alimentación y desnutrición entre los Wayuu, Weidler. Los pueblos originales desarrollan unos hábitos alimenticios y unas tradiciones alimenticias que están muy ligadas a su entorno, a su ecología, a los ciclos climáticos, a la migración de las especies. ¿Cómo es ese origen en los Wayuu? ¿Cómo fueron ellos en sus tradiciones alimenticias antes de la llegada de los españoles? Hola Joaquín, un placer saludarte en este espacio. La arqueología nos da muchas fuentes, igual que el conjunto mítico Wayuu, para poder comprender cuáles fueron las respuestas y el aprovechamiento que hicieron de un entorno que por un lado es el de una península con más de 400 kilómetros de costa, con abundantes lagunas litorales, manglares, pero también con zonas de bosque seco tropical. Así que si uno se sigue por investigaciones de arqueólogos norteamericanos como Gallagher en el lado oriental de la península, los peces de vida estuarina como el bagre y otro tipo de especies fueron de una importancia altísima en los patrones de alimentación de esta población antes de Cristo. Arqueólogos como Gerardo Ardila han desarrollado libros magníficos, uno de ellos El tiempo de las conchas, en el cual muestra la importancia de los bivalvos en la alimentación de los pueblos indígenas por la facilidad de la recolección de ostras en la zona costera, de almejas, de pepitonas, de chipichipis. Fue esto muy importante. Pero Ardila mismo nos plantea en unos estudios estadísticos que hace de los restos, que encuentra restos de la fauna, que el 80% de los alimentos consumidos eran de origen marino. Un 10% eran reptiles, como iguanas, morrocones, y otro 10% eran mamíferos terrestres, principalmente venado y conejos. Entonces podemos ver que, como es de esperar, el mar es el gran proveedor en una península semidesértica para esta población. Y los datos etnográficos, revisiones de crónicas coloniales nos muestran un aprovechamiento de frutas que se encuentran en el medio, como cactáceas, por ejemplo, frutas de recolección de estos árboles, y el empleo de semillas. La tríada alimenticia de los pueblos amindios se repite en La Guajira, que es básicamente una tríada compuesta por frijoles, maíz y auyama. Eso va a ser una fuente muy importante sumada a las frutas de recolección en la dieta alimenticia indígena. Weidler, originalmente la mayor parte de la población Wayuu vivía del mar, entiendo, ¿verdad? Y obtenía una parte importante, pero no sustancial de su dieta de cultivos y de especies silvestres.
Con la llegada de los españoles, la llegada de los chivos, del ganado, eso debió significar un cambio profundo en los hábitos alimenticios, en las estructuras sociales de los guayús, ¿cierto? Sin duda, fue una transformación radical. Esta transformación no solo cambió los patrones alimenticios, cambió los patrones territoriales migratorios, generó diferenciaciones en la sociedad por la disposición diferencial de bienes. Es decir, familias que tenían abundante ganado, familias que ya no tenían tanto y algunas que no participaron simplemente de la transformación hacia la ganadería y se quedaron en actividades prehispánicas como la caza y la recolección de frutos silvestres. Entonces podemos encontrar que sí, en la introducción del ganado provocó una pérdida de la autonomía alimentaria de los guayús. ¿Por qué? Los pastores en el mundo, las sociedades pastoralistas como los beduinos, los mongoles en Asia y en África, los masáis, tienen que vender excedentes en los mercados para poder subsistir. Y esos excedentes, ¿qué son? Leches ácidas, quesos, cueros, carne y cebos. Entonces, ese conjunto de productos hace que con lo obtenido en ellos puedan complementar su dieta, comprando cereales diversos de acuerdo al continente. En el caso nuestro, la producción de maíz dejó de ser suficiente y de otros elementos, a la vez que se adquirieron otros hábitos. Se introdujo el arroz, por ejemplo. Se introdujo el café, luego siglos después, se introdujo el azúcar que sustituyó a la miel de abejas. Por ejemplo, en este caso primero la panela, luego ya el azúcar refinada, pero ya en el siglo XVIII tenemos azúcar refinada proveniente de los cayos franceses. Yo he revisado las embarcaciones que llegaban a Riohacha entre los años 1772 y 1774. Y lo que uno encuentra es jamón, cantidades de productos que iban para la población criolla. Pero los indígenas accedían a parte de estos elementos. Y además tengo algo curioso. Un jefe guayú de Portete se queja en 1773 de insuficiencia de alimentos y pide al gobierno español que lo socorra. Estamos hablando de 1773, lo que nos muestra que el hambre en La Guajira es estacional, que durante los periodos de lluvia la producción agrícola, la actividad ganadera está en su máximo nivel y la gente no requiere de muchos alimentos de afuera. Pero en la sequía pasa todo lo contrario. No hay frutas de recolección, los animales están en un estado de riesgo, no hay agua para el cultivo y por lo tanto es cuando aparece el hambre. Entonces podemos decir que el hambre es estacional en La Guajira y no toca por igual a los indígenas, porque aquellas familias que en la estratificación social poseen mayores recursos materiales estarán en condiciones de autonomía y de acceso a alimentos, mientras que otros están en el borde de la subsistencia vital. Ahorita volvemos al tema de la desnutrición, que es uno de los temas importantes en esta conversación. ¿Cómo es el tema del agua, Weidler? Yo supongo aquí que al hacer ese cambio con la llegada de los españoles, el acceso a fuentes de agua y la disponibilidad de agua para cultivos, para ganado, afectó el consumo de agua, estableció algunos patrones. ¿Cómo es el suministro de agua entre los guayú? Pues La Guajira tiene un solo río, digamos que tiene que ver con el mundo indígena. Tiene muchos ríos en la base de la sierra. Ese río central, Suchi, se llama, es el Ranchería. Claro. El Ranchería es vital, pero el Ranchería no llega a la Alta Guajira. El Ranchería baja de la Sierra Nevada en un recorrido corto de unos 254 kilómetros y desemboca en el Caribe rápidamente. Tiene periodos de estiaje, en el cual también se dificulta acceder a agua en él, pero era una fuente de agua permanente durante los periodos de lluvia. En el norte no tenemos arroyos estacionales, hay más agua en La Macuira, un poco con pequeños arroyos, pero es un circuito cerrado, casi un ecosistema frágil, delicado. Entonces, los guayú tuvieron que recorrer a Cacimbas y a Jagüeyas. Ya Castellanos, Juan de Castellanos, como cronista en el siglo XVI, nos habla de las Cacimbas, que eran pozos perforados por los guayú para obtener agua, al cual incluso le construían escaleras de barro y podían bajar y acceder.
esas cacimbas eran preciadas, muy importantes para la alimentación, y los agüeyes, que son reservorios de agua, donde se recolecta esa agua, pero que sufren en el estiaje y pueden llegar a secarse. Entonces, digamos, el agua es un elemento vital en el mundo guayú. Cada familia es dispersa, no tiene un asentamiento denso, sino que la dispersión territorial se da y cada familia controla sus propias fuentes de agua. Si no las tiene, tiene que acceder a otras que controlan otras familias, y esto puede generar tensiones sociales, restricciones en el acceso. Luego, con el tiempo, se empiezan a habilitar fuentes de agua. Con la llegada de la República, molinos de viento, que trajo Rojas Pinilla, por ejemplo, que era un ingeniero, y vehículos, cisternas, desalinizadoras en tiempos más recientes. Sin embargo, el acceso al agua en La Guajira sigue siendo un problema crítico al día de hoy, debido a la dispersión de los asentamientos, que impide soluciones como un acueducto que pueda abastecer a miles de personas. Por ejemplo, sería muy costoso y quizás la cobertura no sería tan alta. Entonces, digamos, el agua sigue siendo un elemento fundamental. No se puede entender la desnutrición sin el agua. De hecho, el tomar agua en mal estado puede incidir en la salud de los infantes y fortalecer o provocar o facilitar la acción que la desnutrición tiene sobre la salud de los infantes. Weidler, tú has sido convocado recientemente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ser parte de la Comisión Asesora Científica para el Estudio de las Causas de Desnutrición Infantil. Esto motivado en buena medida por los casos dramáticos de muertes infantiles que se han dado en tiempos recientes, y dan la sensación de haber sido incrementales, es decir, de estar aumentando en el tiempo. ¿Cómo se explica la desnutrición infantil en La Guajira? ¿Cómo es el manejo de la desnutrición por parte de los familiares? Tú decías que los casos de desnutrición infantil tienen su propia dinámica. ¿Cómo va a ser tu trabajo en esa comisión? Es una comisión que ha sido convocada, pero que es independiente del gobierno nacional. De hecho, va a estar bajo todo el acompañamiento técnico de UNICEF, a través de un convenio ICBF-UNICEF, pero UNICEF va a estar allí, de manera que el pronunciamiento de los miembros de la comisión científica en los campos de la salud, de la economía, de lo social y lo cultural, donde yo estoy, es autónomo, es independiente. Por un lado debe identificar estas causas, y por otro lado debe dar también soluciones, ¿no? Propuestas encaminadas, científicamente fundamentadas para combatirla. El primer punto de partida es que la desnutrición en La Guajira es multicausal. Es un conjunto de factores ambientales, políticos, culturales, económicos y territoriales que determinan la desnutrición. Lo primero que quiero señalar, por ejemplo, factores como el cambio climático. Hay un mayor aumento de las sequías prolongadas, que son supraanuales. Los guayús están preparados para manejar situaciones de alimentos durante un año. Más allá de eso, las reservas se agotan. Situaciones políticas como el colapso venezolano, que era el gran abastecedor, el Estado venezolano y las granjas venezolanas de alimentos para la Alta y Media Guajira, a través de vehículos de transporte, de los llamados mochileros, donde llegaba el plátano, la harina pan, el aceite, todo este tipo de alimentos. Tres, el asistencialismo estatal, que no fortalece la economía tradicional. A mi modo de ver, el Ministerio de Agricultura debe jugar un papel más alto en el fortalecimiento de la huerta y el corral indígena y la pesca indígena, para fortalecer una autonomía, más que subsidios que pueden generar una pasividad de la cual los guayú habían carecido. Muy proactivos en lo económico, con una gran capacidad de agencia. Por otro lado, el mar de La Guajira ha sido un mar muy aislado. Hoy estamos viendo que la actitud o las acciones oficiales, más que estimular la producción de alimentos, van al control del transporte de los alimentos. Se decomisan pescados, como ha ocurrido en los últimos días, y se piden permisos de movilización, lo cual inhibe de alguna manera esta actividad productiva,
por todos los controles que le piden a los indígenas pescadores. Entonces tenemos un Estado, por un lado, preocupado y comprometido con el tema de mejorar la seguridad alimentaria, y otra mano del Estado hace lo contrario. Hay una incoherencia en la actividad estatal en este caso. Eso han sido de los factores, pero por otro lado tenemos procesos de urbanización de la población wayú o suburbanización en cinturones rurales cercanos a las ciudades, en los cuales podemos encontrar situaciones ya de pobreza y de miseria, en el cual hay virajes en los patrones alimenticios. La gente se desconecta del territorio y termina consumiendo y dependiendo de la tienda. Así la chicha reemplazada por bebidas carbonatadas, por gaseosas, las azúcares son muy importantes, carbohidratos como las pastas van sustituyendo vegetales como el trupillo, fuente importante de proteínas vegetales, frutas de recolección como el agraz, como las cactáceas, como el mamón mismo, como las cerezas silvestres. Entonces, hay que pensar en un conjunto de actividades que nos lleve a una economía restaurativa. Y es restaurar la economía tradicional, fortalecerla, ir allá y procurar que la acción estatal fortalezca a la agencia indígena en materia de su producción económica y de alimentos. Weidler, tú mencionabas me contabas hace un rato que ya en el año 26 del siglo pasado se habían documentado casos de desnutrición infantil en la Alta Guajira, en Nazaret, si no estoy mal. Y tú decías que la desnutrición pareciera tener como flujos, parece moverse de ciertos sitios a otros sitios. ¿Cómo es la estadística? ¿Cómo es el acceso a la información de la desnutrición? Yo quiero irme a las fuentes y empezaré por Antonio de Arévalo, este famoso oficial español que fue enviado a pacificar la Guajira entre 1772 y 76. Arévalo dice que los guajiros andan siempre necesitados de alimentos. Tienen sus cuadernos de campaña esa anotación, que es muy importante como una observación histórica y etnográfica de la época. Entonces sí vemos lo que decimos, que el hambre es estacional. Por otro lado, Gustav Bolinder fue un etnógrafo sueco que visitó la Guajira en varios periodos, en el año 26, 25 y estuvo también en los 50. Y en un momento filma y encuentra a un niño en un estado crítico en la Macuira. No registra a otros niños, registra a le llama la atención y lo filma. Esto nos muestra que la disposición diferencial de bienes y de recursos cognitivos entre los wayú hace que algunos sectores de ese pueblo sean más vulnerables que otros. Los jefes, los hijos de los grandes caciques de la época, los hijos de los representantes actuales de los wayú, no se desnutren. ¿Se desnutren quiénes? Aquellos wayú que están en el borde de la subsistencia. El tema es cómo hacer un mapa, cómo hacer una geografía del hambre, que también es muy importante. Y lo que tenemos que establecer es la dinámica de la desnutrición. La gran pregunta es, ¿quién se desnutre entre los wayú? No es cierto que todos los niños wayú se desnutran, pero sí es cierto que una parte importante de esos niños sí se desnutre. Tenemos que saber si eso corresponde a patrones espaciales que podemos graficar en mapas, si tiene que ver con presencia institucional o no, si tiene que ver con presencia de proyectos de desarrollo o no, expropiaciones territoriales, si tiene que ver con procesos de suburbanización, de marginalidad que se esté formando, virajes alimentarios, acceso a los sistemas de salud y programas oficiales. Esa es la gran tarea por hacer, encontrar cómo actúa la desnutrición. Voy a poner una metáfora, la metáfora del asesino en serie, que tiene un patrón. Para poder descubrirlo, tenemos que ver dónde actúa, sobre quién actúa, cómo escoge a sus víctimas. Entonces, justo allí donde muere un niño, deben hacer una investigación para entender todas las causas y la complejidad de este fenómeno dramático hasta que la Guajira se acerque a las estadísticas nacionales en esta materia y podamos erradicar ese fantasma tan doloroso de la Guajira. Weidler, ¿hay desconfianza de los indígenas hacia las instituciones oficiales? Es decir, para que un niño muera de desnutrición ha debido estar lejano de la atención sanitaria en salud, del madres comunitarias, etcétera, del Instituto de Bienestar Familiar. ¿Los indígenas guayús confían en las instituciones sanitarias gubernamentales?
Lo primero que habría que ver es que hay barreras culturales. Las barreras Exacto. empiezan con lo lingüístico. Ujú. Una madre guayú va a un hospital, tiene su niño enfermo, lo ve muy delicado, ya no lo llevan si lo ve levemente enfermo. La primera barrera es el vigilante, un vigilante que no habla su lengua. Ve eso como un castillo medieval al cual hay que pasar por puentes levadizos y fosos. Entonces, esa es la primera barrera, está allí. La segunda barrera, la separación familia-paciente. Los guayú no ven la enfermedad como algo que le ocurre a un individuo, sino como que le ocurre al grupo. Entonces la familia, el padre, la madre y los hijos, fundamentalmente el padre, la madre y otros parientes, se van al pie del hospital mientras su pariente está hospitalizado para acceder a verlo en las horas previstas de visita y todo esto. Mientras dejan a 7 o 6 niños en su lugar, que están en riesgo alimentario porque no tienen quien los cuide. Entonces, a veces hacen un balance entre uno que está enfermo, delicado, y 7 u 8 que se quedan en vulnerabilidad. Ponerse en los zapatos de los guayú, ponerse realmente en sus sentimientos, lo que nos ha faltado en todas estas instituciones oficiales, para comprender el levantamiento de barreras. ¿Qué se hace desde el lado oficial? Se inventan estereotipos, como que los adultos comen primero, que toda la comida va para un padre obeso y perezoso, mientras sus niños mendicantes están al lado, como el rico Epulón y Lázaro, esa imagen que todavía tenemos bíblica. Entonces repiten, y sobre todo los funcionarios públicos, esa leyenda negra de que los niños se mueren porque los adultos se comen los adultos. No pasa eso. Hay que ir de una manera más compleja a entender qué es lo que está pasando. Sí hay barreras, y uno de los retos más importantes es acercar las instituciones a procesos interculturales de diálogo, de acceso, que eviten eso y que los pacientes puedan realmente acceder a estos servicios. En diciembre había una madre guayú con una niña enferma y como 20 funcionarios para que la llevara, y ella solo pidió un celular para comunicarse con los hijos y la familia que quedaba allá. Cuando se lo dieron aceptó y pasó su 31 al lado de su hija enferma. Ya había perdido una anteriormente. Entender cómo funciona la salud, cómo funcionan como barreras, qué nociones de salud tiene un pueblo es muy clave para encontrar soluciones eficaces y respetuosas ante estas situaciones como la desnutrición. Weitler, tú mencionabas hace un rato que una parte de las explicaciones para estos fenómenos es que muchas veces los indígenas o grupos aborígenes pierden conocimientos ancestrales sobre fuentes de alimentación que en un pasado eran usuales. Y tú mencionabas algunos casos muy simpáticos, por cierto. ¿Cómo ha sido esa pérdida paulatina del conocimiento de las fuentes tradicionales de alimentación? Pasa en cualquier grupo humano cuando hay una desconexión entre una sociedad y su territorio. Cuando se desconectan de un territorio, Exacto, que conocen bien toda la biota del territorio, plantas, animales, ciclos de lluvia, de sembrado, de recolección, e incluso el movimiento de las estrellas, porque las constelaciones marcan las épocas de siembra y recolección. O sea, sintonizarse con las constelaciones cuando aparece Iwa o aparece la estrella Arturo. Iwa son las Pléyades. Entonces, ¿qué pasa? En la urbanización, las familias que se desconectan del territorio van sustituyendo bebidas del maíz por, como ya lo dije anteriormente, gaseosas, carbohidratos por todo esto. Lo curioso es que la desigualdad social también se da en recursos cognitivos. Mientras familias muy tradicionales y con recursos materiales, pues, para poder subsistir, mantienen ese conocimiento de la importancia del trupillo, de la gras, de otras frutas, del semeruco, o la jaipa o cereza silvestre, otros lo pierden. Las fronteras del hambre de los guayú tienen etapas. Entonces, en la época de estiaje, las semillas son vitales. ¿Cuáles son las semillas? Las semillas las acumula el guayú, son las semillas de patilla, las semillas de auyama, las semillas de marañón, semillas de melón. Estas semillas se tuestan y se rehidratan y pueden permitir bebidas alimenticias que han guardado
con el tiempo, aunque la sequía subsista. Y después, cuando ya se agotaban las semillas, eran las hormigas. Las hormigas almacenan alimentos, van a la huerta, toman maíz, toman millo, toman frijoles y van juntándolo en sus madrigueras. Y eso le llaman los guayú purá. Hay una cantidad de relatos en que las mujeres van a las madrigueras de las hormigas, obtienen purá y preparaban una mazamorra con todos estos vegetales que también era alimenticia y servía para subsistir. En fin, el hambre tiene sus fronteras y sus recursos. Conocerlos es importante para responder también de una manera integral a esta crisis, pero es importante preservar los conocimientos. La pobreza no se debe entender solo en materia de recursos materiales. Los recursos cognitivos, el conocimiento tradicional es muy importante. Weidler, el trupillo es un árbol fascinante. ¿Cómo ha sido su uso alimenticio en La Guajira? Aipia el trupillo fue un guayú que se dedicaba a restablecer los huesos quebrados, las fracturas de hueso. Eso fue en un tiempo referencial en Guayú Sumaigua. El tiempo pasó y se transformó en el árbol que conocemos hoy. Él da unas vainas. Esas vainas se hacían en mazamorras, se podían hacer arepas de trupillo, tienen un alto contenido de proteínas vegetales. Ha sido estudiado en Venezuela como en Colombia e incluso de eso se han sacado por parte de empresas galletas de trupillo que son deliciosas. El abandono del trupillo ha sido realmente una de las causas de debilitamiento de la dieta guayú y su sustitución, como dije, por productos de tienda. El trupillo fue fundamental para muchas cosas, incluido su corteza como entablillador de huesos, para vestuario, para todo. El trupillo fue el gran proveedor de alimentos de los guayú. Entre otras cosas, tiene anécdotas lindísimas, porque el trupillo es un ser manso y sabio, pacífico, que le dice a la lluvia cómo regar. Y cuando ve que la lluvia cae intensamente y maltrata las pequeñas plantas que son niñas, la regaña y le dice, la lluvia es gradualidad y también orden. Entonces te mandaron a regar otras tierras, no caiga con violencia sobre estas plantas niñas. Por eso los rayos, cuando la lluvia cae, Igua, hay una lluvia que se llama Igua de primavera, le manda rayos al trupillo por haberla regañado y decirle que riegue con ternura, con gradualidad y con orden para mantener la vida y evitar la violencia. Esa anécdota del trupillo y el rayo es fantástica, Weidler, fantástica. Weidler, volviendo nuevamente a la sabiduría de los pueblos que han convivido largo tiempo en un entorno con los ciclos climáticos y con los ecosistemas. ¿Existía entre los guayú alguna tradición de veda, de cuidado de una particular especie o de abstenerse de extraer pescados de cierto tamaño, que son como esas tradiciones que los pueblos van desarrollando que les permiten explotar de manera sostenible en el tiempo un determinado recurso? Sí, clarísimas, en el mar y en la tierra. Uh-huh. Las tierras que no son aptas para poblar se llaman isashi. Son tierras que no se deben tocar. Son tierras para no habitar. Zonas boscosas donde viven ciertos seres. Y los guayú tienen un sentido de dónde se puebla, dónde levantas una casa. Entonces, eso es importante. Las tierras y las zonas que no puedes necesariamente arrasar o sustituir o todo. El poblar, el ubicar una casa tiene un sentido y un orden. Y en el mar, Purowi, la dueña de los animales del mar, que es un ser mitológico, controla los recursos y les advierte a los pescadores que los peces, las tortugas son su ganado y que por lo tanto no pueden tomar a las terneras, que solo cuando son grandes pueden tomar esto y tiene un sistema sancionatorio muy grande, se les aparece en sueños y los castiga por ese tipo de cosas y les advierte también, les dice que es muy importante para un pescador tener su familia completa, porque el ganado que le quitan ella lo puede cobrar en seres humanos. Entonces, el mar es visto como todo un sistema a través de metáforas pastoriles en el cual no puedo abusar en el exceso ni de la caza ni de la pesca. Por lo tanto, hay todo un sistema indígena de regulación
en el acceso a este tipo de seres, que no son vistos como meros recursos. Los wayuu tienen parentesco cósmico con animales, con peces, con ganado, conejos, abejas, y eso hace que no vea a los animales como extraños naturales, sino como parientes cósmicos. Y esto genera un reconocimiento del otro como persona. Weyler, ¿quién se encarga del cumplimiento de esos ciclos, del respeto hacia esas vedas o territorios prohibidos? ¿Quién establece ese vínculo entre la deidad que protege y el pescador o el agricultor o cazador? Por un lado están las mujeres chamanes, las Outs, pero estos seres también tienen controles a través del sueño. El sueño le advierte a estas personas lo que están haciendo y cómo están descontentos los dueños de animales, son su actitud con el exceso, con este tipo de situaciones de abusos. De manera que siempre hay una alerta sobre esto. Incluso naufragios y este tipo de cosas le advierten al pescador. El pescador periódicamente hace un ritual de impregnación, lleva botellas con un material vegetal que es el crotón malambo, conocido también como palo matías o palo de indio. El malambo es muy frecuente en el Caribe colombiano. Es una resina aromática que el pescador se cuelga al cuello porque aleja a los tiburones, pero también la entrega a Pulowi, a la dueña de los animales, en una botella, la prepara y le dice: aquí estoy yo para obtener buena pesca, pero a la vez cumpliendo con todo esto. Entonces es un ciclo que está ligado a lo mítico, a lo ritual, para este tipo de cosas, pero tiene mucho de conciencia y de autorregulación. En términos socioecológicos, uno diría que la relación entre el ser humano y su entorno natural mantiene una sana interacción. Esa sana interacción se ha venido o se ha ido deteriorando en el caso de los wayuu. Son cada vez menos los wayuu que se atienen a este tipo de costumbres o comportamientos. El universo social en que vivieron al de hoy es más complejo y no podemos negar la presencia del mercado. El mercado demanda productos y la mayoría de estos, en el caso de los pescadores, es para satisfacer demandas que vienen de fuera, no demandas que vienen de adentro. Entonces la demanda de peces, pargos, de este tipo, incluso de tortugas. Los wayuu no comen tortuga, o sea, no es parte de sus hábitos alimenticios. Tendría que ser que una se ahogue en una red y entonces para no perder la carne la comen, pero no están preocupados ni muy interesados en comerlo porque no es parte de su dieta tradicional. Entonces, pero el mercado sí. El mercado por langostas, por poner un ejemplo, en Colombia ha generado una presión muy alta en este recurso y en la disminución de este recurso. No debemos olvidar que en La Guajira está el 80% de las praderas marinas del país, lo cual hay un contraste entre una zona semidesértica en tierra, pero muy rica en el mar, pero también tenemos urgencias y convergencias, recursos planctónicos que hacen que los camarones abunden. Y todo esto también es rica en bivalvos, las zonas donde hay por lo menos 4.000 hectáreas en ostras perlíferas en La Guajira, identificados por INVEMAR y por todas estas instituciones de investigación. Entonces, La Guajira sigue siendo, por un lado, una fuente de alimentos clave, y si la gente volviera a las conchas, sería muy importante en la recuperación nutricional de los wayuu. Pero como no todos son pescadores, sino que son pastores, los pastores tienen patrones alimenticios distintos a los pescadores, por lo que hay que buscar soluciones para cada zona, para cada área, y no un solo patrón nutricional para toda la península. Weyler, para ir cerrando esta conversación, tú eres reconocido como alguien que conoce y disfruta la cocina y la gastronomía en términos generales, y la nacional y la local en particular.
¿Cuáles son los platos emblemáticos de la tradición wayuu? Los wayuu tienen una extensa cocina de mar y otra de tierra, en el cual la cabra, la oveja son fundamentales, ¿no? Yo diría que en materia del mar tienen un conocimiento sobre el arte de cortar peces que no se conoce en las principales academias de cocina del mundo. El arte de cortar peces, cómo se corta un mero, cómo se corta esto. Allí los bivalvos fueron muy importantes, como dije en el libro de Gerardo Ardila, y puedo decirte que la ostra perlífera es una carne exquisita. Los wayuu comían ostras perlíferas en gran abundancia, pepitonas, chipichipis y muchos otros animales del mar. Sus salpicones, por ejemplo, los asados hechos con corte de peces como el pargo pluma, por ejemplo, son fascinantes. Los salados, los wayuu tienen técnicas de salado y conservación de peces de lagunas litorales como el lebranche, por así decirlo. Caracoles, lebranche, en fin. Hay una rica cocina de mar wayuu, inmensa. Y en el mar, en la tierra, perdón, están cabras y ovejas que también tienen todo un arte de cortar. La carne cecina, por ejemplo, yo le diría que es un tesoro de la cocina wayuu. La carne seca de la cabra, la oveja, cortada como una tela, delgada, con un conocimiento fascinante. De ahí se derivan decenas de platos: sopas de cecina, esmechada, asada, guisada, arroz de cecina, en sopa gruesa como un risotto. En fin, la cocina wayuu es variadísima. Los quesos y los lácteos wayuu, como la leche cuajada, que es una especie de kumis, tienen todos los pueblos pastoralistas del mundo. Los quesos de cabra y su variedad de arepas y bollos es intensa. El yahá, que es un bollo en forma de lengua de vaca, y ya las arepas están documentadas desde 1544. En líneas generales, la cocina wayuu es riquísima. No puedo hablar ni utilizaría la expresión plato típico, yo diría que es una vajilla típica. Así es, Weidler. Vamos a dejar el tema de los platos y la gastronomía y la cocina para el próximo conversatorio, si te parece bien. Excelente, excelente, porque eso implica nociones estéticas y nociones profundas acerca del arte de comer y con quién comer. Y además, la dieta, que no se puede comer, eso es muy importante. Lo ritual, qué animales se deben y cuáles no, es fascinante. Gracias, Weidler. Ha sido, como siempre, un placer enorme conversar contigo. Gracias, Bache. Guchima, palabra portadora de noticias. Conversaciones con Wilder Guerra.